Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. El Señor está con nosotros, independientemente de que lo sintamos o no, de que lo veamos o no. Él es fiel y esa promesa siempre debe estar en nuestro corazón y en nuestra mente, que Dios no nos dejará, no nos abandonará y no nos desamparará, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, y el Señor es quien nos da la victoria en medio de todas las batallas que estemos enfrentando hoy o podamos enfrentar. El salmista en el Salmo 20 oraba, y yo quiero que oremos este salmo en este momento. Decía: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, repita conmigo, mas nosotros, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria, nos acordaremos en medio de la batalla, de la lucha, de los problemas, nos acordaremos del nombre de Jehová nuestro Dios, nombre sobre todo nombre. Ellos flaquean y caen, pero nosotros, los que confiamos, los que dependemos de Dios, los que hacemos la voluntad de Dios, los que tenemos a Dios como Señor y Salvador, nos levantamos y estamos en pie. Gloria a Dios por eso, porque el Señor es quien nos tiene de pie, para que anunciemos sus virtudes, para que anunciemos su grandeza, su poderío y su señorío, que Él es Dios sobre todas las naciones de la tierra y que Él tiene todo poder y Él tiene la última palabra. Y para cada uno de sus hijos, esa última palabra es victoria. Así que preparados para oír la voz de Dios a través de su santa palabra. Palabra que sana, palabra que liberta, palabra que levanta, palabra que responde las preguntas que hay en nuestras mentes y en nuestro corazón. Prepara tu corazón como el arador prepara la tierra, para que la poderosa semilla de la palabra pueda ser sembrada en ti y puedas llevar mucho fruto. Y abre tus oídos espirituales. Cero toda distracción. En este momento escuchamos a Dios a través de su palabra. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del silencio de Dios. Cuando Dios guarda silencio, y ese es uno de los momentos dolorosos por los cuales todos en algún momento, y quizás muchos de los que me escuchan en esta hora, están atravesando. Yo he experimentado en muchas temporadas de mi vida ese silencio, pero por la palabra he aprendido a entender a Dios cuando decide callar. Y hoy, para consuelo de tu corazón y para responder esas interrogantes, esas dudas que quizás el enemigo está sembrando en tu corazón y te dice: Dios te abandonó porque ya no te habla, no te dice nada, ha guardado silencio. El Señor trae esta
palabra. Resulta paradójico e incomprensible que un Dios que no cambia, un Dios que no miente, un Dios que es fiel, decida guardar silencio, no decir ni una sola palabra, sobre todo cuando más lo necesitamos o cuando nos encontramos en esas situaciones de confusión, de debilidad o de problemas. Qué triste, qué doloroso es para nosotros cuando estamos buscando a Dios, cuando queremos que Él nos hable, que nos diga qué hacer o que nos ayude a entender a través de su voz qué es lo que está pasando. Qué terrible es solamente recibir el silencio de Dios. Les he enseñado en otras ocasiones algo que aprendí también, experiencia propia. No puedo hablarte de la experiencia de otros, tengo que hablarte de la mía, porque lo he experimentado en mi vida de oración, en mi comunicación permanente con Dios. Hay temporadas de silencio, pero también Dios tiene 3 maneras de contestar nuestras oraciones. Y es muy importante que tú y yo sepamos esto, porque cuando oramos, Dios siempre escucha. Escucha tú bien esto. Siempre Dios está escuchando lo que hablamos. Es más, Dios sabe todo lo que sentimos y pensamos. La palabra dice que aún no está la palabra en nuestra boca. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Así declaraba el salmista David. El Señor, aún antes de nosotros hablar o pensar o querer algo, ya lo sabe, porque Él es omnisciente, es uno de sus atributos. Entonces, antes de nosotros pedir algo, el Señor lo sabe. Imagínese usted cuando nosotros hablamos, Él siempre nos está escuchando. Y en el libro de Malaquías lo vemos que el Señor le dice al pueblo, las palabras de ustedes contra mí han sido violentas. Le dice, porque Él escucha y Él escribe en su libro. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Y cuando estamos hablando de otros, o cuando estamos diciendo palabras hirientes, o palabras de quejas, o palabras negativas, mire, Dios lo escucha todo. Y así como Dios lo escucha todo, así Dios siempre escucha nuestras oraciones. Él es muy, pero muy, demasiado bueno, y sus oídos están atentos, pero sobre todo, los oídos de Dios están atentos, muy atentos al clamor de sus hijos. Y Dios, como siempre escucha, siempre responde. Y usted dirá, ¿y cómo es eso, pastora? Sí, Dios siempre responde. Lo que pasa es que las personas, la mayoría de las veces, van a hablar con Dios para pedirle cosas solamente y nunca permiten que Dios les responda sus oraciones. Yo soy de las que creo, porque lo he experimentado también, que nadie que ora con fe se va de la presencia de Dios sin la respuesta. ¿Sabe por qué lo digo? Porque Dios tiene 3 maneras de responder. Siempre responde. A veces dice un sí rotundo. Ahora, si tú sientes en tu corazón que sí, que Dios tanto te escuchó como que te dijo que sí, que eso que tú estabas pidiendo, Él te lo va a conceder. Otras veces Dios dice, espera un poco, no es el tiempo, te lo voy a dar, pero tienes que esperar. Esa es una de las respuestas que no nos gusta mucho, cuando Dios nos dice, tienes que esperar. Sin embargo, en la espera Dios nos enseña a ser pacientes, y es en la espera donde Dios nos va revelando su carácter, su personalidad, su amor, su cuidado, su poder para nuestras vidas. Los tiempos de espera, aunque usted no lo crea y aunque sean dolorosos para esta carne, que no quiere esperar, que siempre quiere que las cosas ocurran ahí inmediatamente, son buenos, porque aún en la espera Dios está obrando grandes cosas en nuestras vidas. Son muchas las veces que le pedimos cosas a Dios, sin embargo, no estamos preparados para recibir esa bendición, ese anhelo. Y Dios dice, no puedo dártelo ahora porque no estás preparado. Si te lo doy, puede que te pierdas. Puede que pierdas el rumbo, puede que pierda la fe o la salvación de tu alma. Entonces el Señor dice, tengo que ponerte a esperar para prepararte y darte lo que me estás pidiendo. Pero Dios no se equivoca.
Si tú estás en un tiempo de espera, dedícate a alabarle y dedícate a ver lo que Él te está enseñando. Pero Él llegará con tiempo más que sobrado para ti. El Señor nunca llega demasiado tarde. Y la otra respuesta es la que no nos gusta, cuando Dios dice que no. Pero déjame decirte algo. El no de Dios, los no de Dios son buenos. Porque cuando Dios nos dice no, nos está diciendo no te conviene, te puede llevar a la muerte, te va a hacer daño. Entonces, si Dios nos dice por ahí no, tomemos el rumbo que Dios puede mostrarnos a través de sus no. Así que Dios siempre responde. Grábate esto. Todo el tiempo. El enemigo te dice que Dios no te está escuchando. Claro que sí. Él escucha tus oraciones. Te responderá que sí, que espere o que no. Y ya te di una breve explicación de cada una de esas preguntas. Y muchas veces nuestras oraciones son contestadas con un silencio profundo. Y eso tampoco nos agrada. Sin embargo, el silencio de Dios para nosotros tiene un gran significado. Y hoy lo vamos a aprender. Y cuando Dios guarda silencio, la mayoría de las personas tienden a tomar atajos. Entonces, bueno, Dios no me dice nada, Dios no contesta. Yo voy a coger el camino más fácil. Yo voy a hacer lo que yo creo porque Dios no me dice nada. Entonces yo entiendo que yo puedo hacer lo que yo crea. No. Cuando Dios guarda silencio, es tiempo de esperar que Él nos dé la indicación que Él quiere darnos. Le voy a decir algo. Dios no está todo el tiempo, habla y habla y habla como nosotros. Uno de los problemas por los cuales mucha gente está confundida en la iglesia y en el mundo también, y por las cuales mucha gente ha recibido la falsa profecía, es porque hay gente que cree que siempre tiene que estar recibiendo una palabra de parte de Dios. Hay momentos que el mensaje de Dios, la respuesta de Dios, será un rotundo silencio. Y tenemos que aprender eso. En Isaías capítulo 50, los versos del 10 al 11, la palabra de Dios dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuegos y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Fuerte palabra de parte del Señor. Una de las razones por la que los falsos profetas siempre están profetizando es porque el pueblo siempre quiere que le estén hablando. Tenemos que entender que hay temporadas de silencio. Dese cuenta que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubieron 400 años de silencio antes de que el Mesías, Jesús, nuestro Señor y Salvador, viniera a este mundo, antes de que esa gran noticia, esa buena noticia, que todavía es una buena noticia para nosotros, llegara al mundo, que Jesucristo venía a morir en esa cruz por nuestros pecados y a darnos entrada libre a la presencia de Dios, y para que a través de su nombre nosotros alcanzáramos salvación. Por eso hay poder y es precioso el nombre de Jesús. No se avergüence de predicar de ese nombre y en ese nombre. En este conmovedor pasaje de Isaías capítulo 50, los versos del 10 al 11, Dios reprende a aquellos que en vez de confiar en Él están buscando salidas, soluciones alternativas. Como dije hace un rato, están buscando atajos, cosas fuera de la voluntad de Dios. Esta palabra es dada para el que anda en tinieblas y carece de luz, pero no precisamente es para una persona que anda en pecado, sino para aquellos
que siendo fieles a Dios, obedientes al Señor, están atravesando por momentos de silencios, por una etapa donde tú no puedes ver nada y sientes que el Dios te ha abandonado. Esta palabra es para esas personas que están ahí, el que anda en tinieblas. En las tinieblas no podemos ver nada y carece de luz. Confíe, dice el Señor. O sea, no busques salidas alternativas, no busques soluciones a tu manera, no escuche los consejos que dé el hombre, o escuche el consejo de Dios. Porque dice aquí que el que anda en tiniebla y carece de luz debe confiar en el nombre de Jehová y apoyarse en su Dios. Y son muchos los que en estos días de crisis, de tempestades, de guerras, de conflictos, de maldad, de violencia, de injusticias y cuántas cosas podría mencionar. Estos tiempos finales peligrosos, son muchos los que carecen de luz, carecen de una alternativa, una solución, una salida, y en vez de apoyarse en Dios, en vez de depender de Dios, en vez de dejarse guiar por el Espíritu de Dios, en vez de confiar en Dios, no importa que Él esté callado, están tomando decisiones erradas, decisiones que a la gran mayoría le llevarán a la muerte. Mira, el mejor lugar donde usted y yo podemos estar, descansar y ser felices es en la presencia de Dios. Y cuando nosotros vivimos en la presencia de Dios por la oración, por el estudio de la palabra, por buscar a Dios, por amar a Dios, el Señor siempre nos guía y nos dice los lugares o el lugar donde nosotros debemos estar. Uno de ellos es la casa de Dios. O sea, nosotros no debemos en estos últimos días dejar de congregarnos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que cuando ustedes vean que aquel día se acerca y ese día está a punto de ocurrir, ya las señales están ahí, diciéndonos que en cualquier momento viene el Señor. Entonces, estos son los días en que mucha gente ha dejado de ir a la casa de Dios. Usted puede estar con Dios en su casa, en su trabajo, en su vehículo, donde quiera que usted está, pero Dios nos exhorta a congregarnos, a estar juntos y en armonía, buscando su rostro e intercediendo por tantas cosas que están aconteciendo en nuestro país y en todas las naciones de la tierra. El mundo está en un perfecto caos y solamente Dios puede guardarnos en medio de ese caos. Ese caos va a aumentar, no lo digo yo, lo dice la palabra, porque el mundo será destruido por fuego, pero en medio de toda la hecatombe, en medio de todas las destrucciones, en medio de todo lo que está ocurriendo, tú y yo podemos sentirnos seguros, firmes y dichosos en la presencia del Señor. El salmista decía: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Él no podía ir en ese tiempo a la casa de Dios y decía: aún el gorrión haya casa, y la paloma y los polluelos donde hagan sus nidos en tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Es una dicha, es un gozo, es un privilegio poder acercarnos a la casa de Dios, poder postrarnos en el altar del Señor, poder darle a Dios de lo mucho que Él nos ha dado y poder servirle allí con los demás hermanos, con la familia de la fe. Esto es muy importante y es ahí porque aunque Dios tiene temporadas de silencio para nuestras vidas, la palabra de Dios siempre nos está hablando. En realidad el silencio de Dios es un tipo de silencio cuando Él habla audiblemente a nuestras vidas o a través de un profeta, pero la palabra de Dios siempre nos está hablando. En esas temporadas en que Dios no decide decirnos nada directamente o audiblemente, ahí está la palabra. Léala, escudriñela y usted sentirá que Dios de una u otra manera le está hablando o le está guiando en esa temporada de silencio. En la segunda parte del versículo dice: todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Las teas son antorchas. Dice: ustedes encienden fuego, dice el Señor. O sea, ustedes buscan soluciones
Dios no dice nada, no tengo una palabra, no sé qué hacer, tú no llegas, Señor, no, yo voy a buscar una solución porque yo ya no puedo más. Eso es lo que quiere decir esto. Ustedes encienden un fuego. Señor, o haces algo tú o tendré que moverme yo. ¿No le ha pasado a usted? Porque a mí me ha pasado. Señor, o llegas o yo voy a tener que hacer algo porque no, yo no puedo esperar. Hermanos, tenemos que aprender a ser pacientes y a esperar la voluntad de Dios porque Dios sabe por qué permite las cosas. Si usted busca soluciones por usted, mire lo que le pasa a esas personas. Todos sabemos cómo terminan las personas que por buscar una mejor vida, por tener una solución a su problema, hacen lo que ellos entienden que les parece. O en el tiempo que ellos entienden o catalogan es el tiempo de Dios. La historia de ese tipo de personas siempre termina en fracaso, desilusión y dolor. Y la gran mayoría también muere eternamente. Para atravesar el silencio prolongado de Dios, necesitamos de su gracia redentora, su gracia salvadora. Recuerde que el apóstol Pablo le decía al Señor que le quitara aquel aguijón que él tenía y el Señor le dio una respuesta. Bástate mi gracia. Quizás el apóstol Pablo quería que el Señor le dijera, sí, ven, te voy a quitar ese aguijón el mes que viene, la semana que viene, ahora mismo te quito el aguijón. Sin embargo, Dios le dijo, bástate. Susténtate con mi gracia salvadora. Y muchas veces esa es la respuesta. Y posiblemente esa sea la respuesta que Dios tiene para tu vida hoy, en medio de lo que estás atravesando. Hijo mío, hija mía, mi gracia, dice el Señor, es suficiente para que tú puedas soportar, sobrellevar y esperar hasta que yo te hable, te indique o hasta que yo haga y te dé lo que me estás pidiendo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, en su versículo 17 y su primera parte, dice así: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Estamos tan acostumbrados a la muchedumbre, a las multitudes, al ruido. Nos hemos hecho tan dependientes de las actividades que no podemos estar quietos por mucho tiempo. Lo más difícil para una persona autosuficiente, una persona que está acostumbrada a hacer las cosas a su manera o cuando él cree, es estarse quieto y dejarse ayudar. Sin embargo, esa es una de las condiciones que Dios nos pide cuando va a intervenir en nuestras circunstancias, en nuestros problemas y en nuestras batallas. El Salmo 46, 10 dice, estad en un imperativo, es una orden que Dios nos está dando en ese momento, en este tiempo, en esta hora. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. El Señor básicamente nos está diciendo, quieto, tranquilo, reposa, descansa y conoce que yo soy Dios, que llego con tiempo más que sobrado para salvarte, que pongo las emboscadas a tus enemigos que te están atacando, que peleo tus batallas y te doy la victoria, porque aunque el caballo se aliste para el día de la batalla, dice la Biblia, de Jehová es la victoria. Dios es nuestra victoria y esperar en Él, estar quietos, esperando en Él, aunque querramos movernos, aunque querramos hacer algo. Cuando Dios dice está quieto, estémonos quietos. Este es tiempo para estar quieto. Pero esa quietud de la que Dios habla no dice que tú vas a dejar de orar, que tú vas a dejar de congregarte, que tú vas a dejar de ofrendar, que tú vas a dejar de servir a Dios, que tú vas a dejar de participar en todas las disciplinas y de leer la palabra de Dios. No, estar quieto quiere decir ten paz, tranquilo. Y ahí donde tú estás espiritualmente, ora, intercede, clama, guerrea, pero en el espíritu. Pero quieto, tranquilo, en paz, serenidad. La tsunamita nos da ese ejemplo. A la mujer se le murió el niño. El milagro que Dios le había dado se le murió. La mujer no se volvió loca.
La mujer no comenzó a gritar, la mujer no llamó a la funeraria, la mujer no preparó el entierro, la mujer no corrió de un lado a otro viendo a ver qué pasaba. No, la mujer agarró su muchacho y quietamente lo puso sobre sus rodillas. Eso es lo que significa estar quieto. Agarra todo lo que te inquieta, todos tus problemas, esas ansiedades, esas preocupaciones, ese deseo que tú tienes de correr, de hacer, de ir aquí, de venir allí. Toma todo eso. Siéntate delante de Dios, llévalo sobre tus rodillas y pídele a Dios que te enseñe a estar quieto, aún en medio de la tormenta, aún en medio de los vientos huracanados, no solamente naturales, sino también los espirituales. Dios dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. O sea, estate quieto, hijo mío, hija mía, y conoce que yo tengo poder para callar los demonios, para reprender las huestes de maldad y para encargarme de las maldades y las injusticias que hay en esta tierra. Sí, en medio de la injusticia es muy difícil estarse quieto, porque el corazón y la impotencia grita que tenemos que hacer algo. No, Señor, Dios es justo. Lo que tenemos que hacer es esperar en el único que puede obrar justicia. Y ese es nuestro Padre Celestial. Isaías 30:15 dice, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero al final dice, y ustedes no quisieron. El Señor te está diciendo, si te estás quieto en mi presencia y confías en mí, serás fuerte y vencerás. Pero muchos de nosotros no queremos eso. Muchos de nosotros lo que queremos es estar como anda el mundo, de aquí para allá y de allá para acá, haciendo cosas. Mire, hay que trabajar para el reino. Hay que hacer muchas cosas para el reino, pero muchas veces estamos haciendo tantas cosas que nos olvidamos de lo más importante. ¿Sabe qué es lo más importante? Estar a los pies del Maestro. Él es quien nos instruye. Él es quien nos da la palabra. Él es quien nos da las directrices para que nos vaya bien y podamos prosperar donde Él nos coloca. Pero estamos tan atareados, tan ocupados, que no tenemos tiempo para oír la voz de Dios. Y luego, entonces tenemos que pasar por esas temporadas de silencio porque no quisiste oírme en el momento que te llamaba. Entonces ahora tienes que esperar que Dios decida hablarte, porque Él habla cuando Él quiere. Él no es como nosotros que estamos hablando todo el tiempo. No. Y que tenemos la necesidad de decir algo. No. Él habla cuando Él quiere. Él es Dios, soberano, eterno, todopoderoso y tiene el control de todas las cosas. Pregunta, ¿por qué permite Dios que en ciertas etapas de la vida experimentemos largos tiempos de silencio? Vamos a ver algunos casos en la palabra de Dios. Uno de ellos es el pueblo de Israel en el desierto. Cuando Moisés sube a la montaña, allí donde Dios le da la tabla de los 10 mandamientos, y allí entonces el pueblo se desespera. Dice, Moisés no baja, y le dicen a Aarón, Moisés no baja, vamos a hacer un Dios. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 32 y su versículo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces esta gente se desesperó porque el líder que Dios les puso no venía. ¿Para qué sirvió ese tiempo de silencio del pueblo de Israel en medio del desierto después de salir de la tierra de Egipto? Para revelar la idolatría que había en el corazón de ellos y para revelar también la falta de respeto y la rebeldía que había hacia Dios y hacia la autoridad que Dios había delegado. Y este era Moisés. En ese momento, el pueblo reveló lo que había en su corazón. En esa temporada de silencio, el pueblo reveló que eran idólatras. Número 1, el silencio de Dios revela lo que hay en nuestros corazones. Si somos ansiosos, si somos desesperados, si somos impacientes, si somos idólatras, las temporadas de silencio tienen un buen propósito.
Se vio ahí lo que ellos eran. También lo vemos en Saúl, rey de Israel. Este tiempo de silencio de Saúl también sirvió para revelar lo que había en el corazón de él. En el libro de Primera Samuel, en su capítulo 13 y sus versos 7 al 10, dice la palabra de Dios: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Esta gente estaba en guerra con los filisteos. Y él, Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. El pueblo se le estaba desparramando, dividiendo. El pueblo lo tenía desesperado porque Samuel, el sacerdote, no llegaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Sepa usted que Saúl no estaba autorizado por Dios para hacer esto. Era Samuel. Y cuando él acababa, mire, es lo que le digo, muchas respuestas de Dios para nosotros están a la vuelta de la esquina. Pero nosotros, como Saúl, nos desesperamos. A veces por estar oyendo la voz de los hombres. ¿Qué tú haces ahí? ¿Por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no haces aquello? ¿Qué es lo que tú estás esperando? Ojo con esto. No, hombre, no, si Dios no dice nada porque te está diciendo que lo hagas. Mira, haz esto, haz aquello. Cuidado con eso. Porque dice aquí que cuando él acababa, justo cuando él terminaba de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba. Ve, el pueblo lo llevó a esto. Y que tú no venías dentro del plazo señalado. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Entonces yo dije, dice Saúl, continúa la historia. Léala completa ahí en 1 Samuel capítulo 13. Decía, yo dije, bueno, déjame hacer el sacrificio porque hay un problema. Déjame ofrecer sacrificio de paz. Saúl se desesperó, estando Samuel casi llegando. Y eso lo llevó a perder su reino. Jehová rasgó su reino y él fue quitado del reinado y pereció. Cuando Dios hace silencios prolongados es para ver lo que hay en nuestro corazón, pero también es para que nosotros lo veamos y lo corrijamos. No es que Dios te señale dónde está el problema, dónde está el pecado. No es que Dios te diga, mira, hijo mío, hija mía, tú eres muy impaciente, tú te desesperas demasiado, tú eres muy autosuficiente y yo quiero que dependas de mí. Por eso callo, por eso guardo silencio, para que aprendas a esperar en mí, para crear la paciencia. La paciencia no viene que Dios te toca y te da paciencia, no, la paciencia se aprende a través del silencio de Dios y a través de las temporadas de espera. Y a través de nosotros aguantar y estar quietos en la presencia de Dios, ahí es que aprendemos a ser pacientes. Dios nos coloca en la sala de espera. Espérame ahí. Y dependiendo cómo nosotros reaccionamos en esa sala de espera, entonces el diagnóstico de Dios para nosotros será bueno si es que hemos esperado pacientemente. Hay gente que espera, pero caminando de aquí para allá, ansioso, pensando, mirando el reloj. No. Esperar con paciencia, con firmeza y seguridad de que Dios llegará en el tiempo preciso. Recuerde que Dios creó el tiempo. El reloj, el tiempo no es suyo, el tiempo es de Dios. Y que Él sí sabe cuándo es el minuto, la hora, el segundo, el momento de hacer lo que nosotros anhelamos. Otra persona que padeció también del silencio de Dios fue la mujer cananea. La historia se encuentra en Mateo 15, sus versos 21 y 28. La mujer cananea tenía a su hija atormentada por demonios. Todo padre y toda madre sufre cuando alguno de sus hijos tiene algún problema o alguna situación, y sobre todo una situación como esta. Su hija estaba siendo atormentada por espíritus de las tinieblas
Y esta madre, en búsqueda de solución y de liberación para su hija, oye hablar de Jesús y dice, no, yo sé que ese hombre puede liberar a mi hija. Y se acerca a Jesús, pero dice la palabra en Mateo capítulo 15, verso 23, pero Jesús, cuando ella se acerca y le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Ella clama, ella ora, ella le grita al Señor que la ayude. Ella se humilla delante del Señor, ella vino con la posición correcta, humillada, y le dice, pero Jesús no le respondió palabra. Jesús no le dijo nada a esta mujer. Imagínese usted que usted va a Dios para contarle acerca de sus hijos, para hablarle acerca de un hijo endemoniado y que Dios se quede callado. Sin embargo, dice la palabra de Dios que ella siguió insistiendo. ¿Por qué? Porque dice el pasaje que Jesús, los discípulos decían, despídela, pues da voces tras nosotros. El Señor no le respondió, no le dijo ni una palabra, pero ella insistió, ella perseveró detrás del maestro, porque ella sabía que en el maestro estaba la solución a su problema. ¿Para qué sirvió el silencio de Dios hacia la mujer cananea? Para probar el corazón de esta mujer, para revelar a ella misma y a todos que esta mujer tenía una gran fe, una verdadera fe. Así que cuando clames a Dios y sientas, porque Él oye, escúchame bien, Él oye, pero sientas y tengas que pasar por el silencio de Dios, Dios te está diciendo, hijo mío, hija mía, yo lo que quiero ver es cuán fuerte es tu fe, tu confianza, tu dependencia hacia mí. No te rindas, sigue clamando, sigue esperando, sigue alabando a Dios aunque Él esté en silencio, porque Él llegará para ti, Él hablará en el momento que Él considera que debe hablarnos. También lo vemos en la historia de Marta y de María. El amigo de Jesús, Lázaro, muere y le mandan a decir a Jesús, tu amigo Lázaro está muy enfermo, está en cama de muerte. Jesús no se movió, Jesús no se desesperó. Si nos dicen esa noticia cualquiera de nosotros, no importa dónde nos encontremos, aún en otros, salimos corriendo, porque esa es nuestra naturaleza, correr, tener las cosas ahí. Sin embargo, Jesús nos da un maravilloso ejemplo. ¿Por qué Jesús no salió corriendo a sanar a Lázaro y a evitar que muriera? ¿Por qué cree usted que no lo hizo? Porque Jesús dependía de su Padre y Él estaba aquí enseñándonos, cómo actuar. Jesús confiaba en Dios. Y Jesús sabía que no era momento. Y Jesús sabía que esa resurrección, ese gran milagro que sería notorio a todos y a sus mismas hermanas, llegaría, impactaría la vida de todos los que estaban allí. Jesús hubiera ido, hubiera puesto su mano sobre Lázaro o le hubiese hablado y Lázaro se hubiese levantado de su cama. Pero lo que ocurrió después fue extraordinario. Además, Jesús estaba mostrándonos que Él era la resurrección y la vida, que solamente a través de Cristo nosotros podemos morir físicamente, pero podemos tener la seguridad de que Él nos resucitará cuando seamos arrebatados a su presencia, si es que no nos vamos con Él en el arrebatamiento, que hay esperanza después de la muerte. Era lo que Él estaba mostrándonos. Y estaba mostrando también el poder que Él tiene para levantar aún de la muerte. También Dios estaba probando el corazón de Marta y de María. Señor, si tú hubieras estado aquí, pero Dios está en todo lugar. Y a veces decimos eso también nosotros. Oh, si Dios estuviera conmigo no me pasara esto. Dios está con nosotros. Dios no nos abandona, pero tiene que permitir situaciones para que crezcamos en fe, para que maduremos en el conocimiento de Él y de su gracia, para que podamos entender cosas que no la vamos a entender cuando todo sale bien, cuando todo nos florece, cuando todas las puertas se abren, cuando estamos contentos. Entonces Dios estaba probándole a Marta y a María que Él nunca llega tarde, que aunque Lázaro tenía 4 días enterrado,
El momento para Lázaro recibir salud y vida era ese momento. Así que los silencios de Dios nos llevan a prepararnos espiritualmente para recibir la bendición de Dios. También el salmista David en el Salmo 22 y su versículo 2 decía, clamaba, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. O sea que el salmista David, que conocía a Dios, también pasó por sus temporadas de silencio. Esto no es algo de alguien específico. Todos los hijos de Dios vamos a pasar por eso. Y el Salmo 83, Asaf declaraba en los versos 1 y 2, oh Dios, clamaba, como quizás está clamando tú en esta temporada. No guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. ¿Por qué guarda silencio Dios? Número 1, quiere captar nuestra atención. Cuando hay mucha bulla, no podemos oír esa voz, ese dulce silbo delicado y apacible. Segundo, existe un pecado no confesado. El salmista decía, mientras callé se envejecieron mis huesos. Cuando hay un pecado no confesado en nuestra vida, Dios guarda silencio, esperando que hablemos nosotros, que nos presentemos delante de Él y le digamos, sí, Señor, fallé, perdóname, te confieso esta falta, te confieso este pecado. Cuando no estamos listos para recibir la respuesta, Dios guarda silencio. Y nos está enseñando, por último, a confiar y a distinguir su voz entre las muchas voces. Algo muy, pero muy indispensable y necesario en los últimos días. Que aprendamos a distinguir la voz del Todopoderoso, del Dios bueno, del Dios que nos ama, del Dios que nos puede dar dirección sabia y correcta dentro de todas las voces que se agolpan en nuestra cabeza, en nuestra mente. En un tiempo en donde la comunicación avanza y en donde la tecnología permite que nos podamos comunicar de todas las formas y en donde los falsos profetas están en boga y a la orden del día, es importante que guardemos silencio en la presencia del Señor y aprendamos a conocer esa voz para no ser engañados, para no ser confundidos y para no perder la dirección perfecta de Dios, que es la que nos llevará a la vida eterna. Si estás viviendo una temporada de silencio, es para que dejes de mirar afuera y dejes de procurar oír algo. Necesitas oír tu corazón. ¿Qué te está diciendo? ¿Hay idolatría? ¿Hay ídolos en tu corazón? Los ídolos no son de madera, de yeso. Los ídolos son aquellas cosas que se ponen en el lugar de Dios, que ocupan el lugar de Dios, que es el primero en la vida. Hay orgullo, hay amargura, hay falta de fe en tu corazón. ¿Hay algún pecado no perdonado? Si Dios está guardando silencio, en realidad te está hablando y te está diciendo, hijo mío, ya yo te dije, ahora mírate adentro de ti. Déjame examinarte, déjame redarguirte. Ahora habla tú y yo te responderé. El profeta Sofonías, en su capítulo 3 y su verso 17, también nos revela el por qué Dios guarda silencio en algunas temporadas. Y dice así, Jehová está en medio de ti. Te lo he estado diciendo en este mensaje.
Jehová no se va. No, 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 no. Que Él guarde silencio no quiere decir que se fue. No, Él está ahí. Está en medio de ti. Poderoso. Su poder no mengua. Él lo puede todo. No hay nada difícil para Él. Poderoso. Él salvará. Aunque guarde silencio, Él te salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Cuando vea que nosotros pacientemente y quietos esperemos en Él, y no busquemos alternativas humanas, ni emocionales, ni sentimentales, ni personales, sino que esperemos, Él se gozará, se alegrará. Y mire, nos conviene a nosotros que el Señor se goce sobre nosotros y que el Señor se agrade de nosotros. Nos conviene sobremanera, con cánticos. Y entonces dice, callará de amor. Yo no sé si tú lo sabes, pero Dios te ama demasiado. Y cuando guarda silencio, te está diciendo, te amo, hijo mío, hija mía. Has estado hablando mucho, te dice el Señor. Has venido a mi presencia y solamente has estado hablando, o solamente has estado quejándote, o has estado escuchando muchas voces. Es momento de que yo guarde silencio para que tú vengas a preguntarme por qué yo callo. Me callo porque te amo. Porque debes esperar el momento que yo determine. Porque en tu corazón no hay una fe genuina y el justo por la fe vivirá. Porque hay ídolos en tu vida que tienen que ser derribados. Así que el silencio de Dios no es indiferencia, no es abandono, tampoco es olvido ni desamparo. Recordamos que Jesús, cuando fue a entregar su vida, en uno de los momentos más difíciles que un ser humano haya podido tener en la historia de la humanidad, que fue Cristo que lo vivió, no fue Job. Jesús padeció más que cualquier ser humano. Sin embargo, dice la palabra de Dios, que no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Guardó silencio. Sin embargo, estaba muriendo por ti, por mí. Estaba mostrándonos su amor a través de aquella maravillosa muerte. Amados hermanos, si Dios está guardando silencio, en realidad Él te está hablando. Él te está escuchando y Él te está hablando. Así que presta atención a lo que Dios te está diciendo a través de esa temporada de silencio. No le temas al silencio de Dios, porque tiene beneficios espirituales extraordinarios. Este programa ya está llegando casi a su final. No quiero despedirme sin antes hacer un llamado a la oración, a la intercesión, no solamente por la República Dominicana, donde Jesucristo es Rey y Señor, sino por todas las naciones de la tierra. Jesús está a punto de levantar su iglesia y las profecías se están cumpliendo aceleradamente. El tiempo avanza de una manera extraordinaria. Los días, semanas, meses y años pasan volando y el Señor nos llama a aprovechar el tiempo porque los días son muy malos. Así que aférrate a Dios, depende de Dios, confía en Dios, búscalo con todo tu corazón. Si aún no le has entregado tu vida, hazlo ahora. Él te puede perdonar de todos tus pecados, no importa cuántos sean, no importa cuán hondo hayas caído, la gracia de Dios aún está disponible hoy, ahora. Si quieres entregar tu vida a Cristo, tú puedes llamarnos y nosotros te vamos a guiar al 809-643-8877 o puedes orar con nosotros ahora antes de terminar cuando estemos orando. Si te has enfriado, ve a la presencia de Dios, confiesa tus fallas, derrama tu corazón y espera en Él y Él avivará el fuego de nuevo en tu corazón. No importa lo que hayas hecho, la gracia de Dios todavía está aquí en la tierra, pero no sabemos en qué instante se acabará la oportunidad. Por eso te hago el llamado a venir a Cristo. Sea que Él te esté hablando de alguna manera o sea que estés en temporada de silencio. Y recuerda que aunque las columnas de la tierra estén temblando y aunque haya tanta barbaridad en este mundo, Dios sigue siendo Dios y siempre lo será.
no cambia, te ama, está contigo, te escucha y no llegará nunca tarde para ti. Oremos en este momento. Padre, te damos gracias porque a través de tu palabra podemos conocerte y podemos entenderte. Gracias porque tú no dejas nada inconcluso. Gracias porque tú, a veces, aunque parece que estás en silencio, aún a través de tu palabra nos das las respuestas. Gracias, papá, porque los planes que tú tienes para tus hijos son buenos, no malos. Aunque todo alrededor esté oscuro, aunque no veamos nada, creemos en esa promesa. Tú tienes pensamientos y planes de bien para cada uno de nosotros. Bendice a toda esta audiencia, Señor, sobre todo con fe, con fortaleza y con bendiciones ricas y abundantes que emanan de tu presencia. Sí, Señor, fortalece nuestros espíritus. Y, Señor, también te pedimos por aquellos que aún no te han entregado su vida. Y si tú quieres hacerlo en este momento, solamente tienes que decirle, Señor, perdona mis pecados, perdona mi rebeldía y entra a mi corazón y toma el control absoluto de mi vida en el nombre de Jesús. Y el Señor te habrá aceptado y te habrá recibido. Padre, y también aprovecho este medio para entregarte nuestra nación y todas las naciones de la tierra, todos los gobiernos de la tierra. Señor, ten misericordia de las naciones de la tierra. Sé propicio a cada nación. Media en medio de todos los conflictos que puedan estar sucediendo, Señor. Y que no nos turbemos y que no tengamos temor, porque tú, Jehová de los ejércitos, tienes el control y estás con nosotros. Nos guardará, nos librará y nos defenderá de todo mal. Gracias, Señor. Recibe el honor, la gloria y la alabanza, porque solo tú eres grande y digno. En el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén y amén. Recuerda que todos los sábados estamos por Musa Visión, Canal 10, de 2:30 a 3:30 de la tarde. Tú que estás mirando, invita a otros a que lo vean para que reciban la palabra de Dios en sus corazones. También estamos en YouTube, nuestro canal Levantémonos con Fe. Entra, suscríbete y comparte esos mensajes que procuramos que sean la palabra de Dios. No estamos aquí hablando palabras nuestras, no, Señor. Oramos y Dios nos da la palabra y la compartimos contigo. Y esa palabra nos sana, nos bendice y nos fortalece. También puedes comunicarte con nosotros a través del 809-643-8877. Nos puedes enviarte un mensaje o puedes llamarnos. Las personas que nos llaman y que nos piden oraciones, siempre estamos orando por ustedes, por los que lo hacen y por los que no lo hacen. Y gracias por aquellos que llaman y testifican para la gloria de Dios lo que Dios ha hecho y está haciendo en sus vidas. Así que adelante con Cristo Jesús, porque Él nos garantiza la victoria siempre. Que Dios te bendiga y te guarde.